Cuenta la leyenda que un indio llamado Warikapcha pastaba sus ovejas cerca de la laguna de Yauricocha. Un día se alejó mucho de su vivienda y buscó refugio en una cueva para protegerse del frío. Prendió una fogata y a la mañana siguiente encontró que las piedras debajo de las cenizas se habían derretido y se habían convertido en plata. Fue a comunicarle su descubrimiento a su patrón, el español José Ugarte, quien fue al lugar y encontró una veta muy rica de mineral de plata. La leyenda de Warikapcha nos narra el inicio de la explotación de la plata, que convertiría una pequeña villa colonial en una de las ciudades más importantes de la Sierra Central. Mi nombre es Sergio Sáez, y en este episodio de Más de 200 iniciamos la historia del pueblo mártir, Cerro de Pasco. Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa, Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años. Tenemos muy poca información sobre la historia precolonial de la región de Pasco. A pesar de que varios profesores y autores locales han venido visitando y publicando descripciones sobre varios sitios arqueológicos de las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión, los proyectos de investigación se pueden contar con los dedos y se concentran solamente en la parte norte de la región. Sobre la ciudad de Cerro de Pasco se conoce muchísimo menos, sobre todo porque las minas, que se fueron abriendo a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, fueron depredando los cerros y lagunas que rodeaban la ciudad. Peor aún, cuando la Cerro de Pasco Copper Corporation inició el socavón y empezó a comerse todas las construcciones. La ciudad se asienta a unos 4.350 metros sobre el nivel del mar, en un territorio rodeado de cerros y con abundantes lagunas y manantiales. Estas características la convirtieron en un espacio de puna húmeda, en donde la escasez de árboles estaba compensada con la abundancia de pastos y agua, facilitando una economía cazadora, primero, y pastora después. Esta abundancia hídrica no solo influyó en la economía precolonial de la región, también tomaría una nueva dimensión durante la colonia. Pero no nos adelantemos. Las ocupaciones más antiguas de Cerro de Pasco se han encontrado en los abrigos de Piedras Gordas, ubicado al este del poblado de Quiulacocha, en la ladera del cerro alargado ubicado al suroeste de Cerro de Pasco. El arqueólogo Luis Hurtado de Mendoza menciona que hubo muchos abrigos más alrededor de la ciudad, pero estos o han desaparecido o necesitan ser redescubiertos. Las evidencias recuperadas nos indican que la economía de estos primeros pobladores se concentraba en la caza de camelios y cérvidos, desde más o menos el año 8000 antes de nuestra era. A lo largo de toda la secuencia se observa la paulatina preferencia por las vicuñas, situación similar a la registrada en Pachamachay y Panaulauca en Junín y Telarmachay en San Pedro de Cajas. A pesar de que no podemos hacer una reconstrucción tan detallada de la historia de todo Piedras Gordas, las evidencias de estos abrigos y cuevas cercanos nos permiten conocer que en torno al año 4000 antes de nuestra era ya se contaba con un pastoreo incipiente, lo que significó un cambio importante para los habitantes de la región. Ya no se sigue viviendo de las manadas de vicuñas, sino que ahora se tiene que mantener una vida sedentaria que permita controlar los rebaños y los pastos disponibles. Algo interesante resaltar es que los pastores no suelen vivir aglomerados en aldeas, sino que necesitan ocupar estancias y campamentos estacionales, moviéndose de un lado a otro dentro de un territorio limitado, para poder estar en las zonas con mejores pastos y más aguas en las distintas estaciones del año, sin que esto signifique una migración masiva. Es por ello que la sedentarización de los pastores implica una ocupación del espacio diferente que la de las poblaciones agrícolas más conocidas. Por ejemplo, si visitan la actual ciudad de Hóndores, en la provincia de Junín, encontrarán muy poca gente viviendo allí. A pesar de que mucha población ha migrado buscando oportunidades de trabajo, el resto que ha quedado no vive en la ciudad. Se dedica a la ganadería y está en sus estancias con sus animales. Y solo en las fiestas se juntan todos de nuevo en la ciudad, en donde cada uno tiene su propia casa. Esto explica el por qué los asentamientos extensos son escasos en la Puna. No vamos a encontrar un sitio enorme como Tunalmarca de los Xauxas o Huaturi de los Huancas.
Y esta característica explica también el por qué mucha de su arqueología ha pasado desapercibida. Es más difícil identificar estancias aisladas que una aldea, por ejemplo. Peor aún si las actuales estancias han sido construidas en los mismos lugares que las estancias precoloniales. Continuemos. En un momento aún sin precisar se logró domesticar la maca, que se convirtió en el recurso agrícola más apreciado por su elevado valor nutritivo. Este cultivo también sería importante por ser de los pocos, junto con algunas especies de papa, que podían crecer en las difíciles condiciones de la puna a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. La llegada de la cerámica hacia el año 1500 antes de nuestra era no significó un cambio importante para la economía pastoril de Pasco, a diferencia de la importancia que tuvo más al sur, en donde se lo usó para explotar la sal de San Blas, en Hóndores. Sin embargo, se podía encontrar una cerámica conocida como Saharapatak, cerca del pueblo de San Antonio de Rancas, por lo que es posible que se haya construido algún templo entre los años 500 y 200 antes de nuestra era y que está por ser descubierto. Y decimos templo porque esta cerámica Saharapatak es la misma que aparece en el Valle del Huallaga, en donde están los conocidos sitios de Kotos y Xiacoto, por ejemplo. En algún momento, aún por determinar, se formaron una serie de identidades a lo largo de toda la Sierra Central, claramente diferenciadas hacia el año 1000. Estos grupos étnicos podían diferenciarse entre sí por el uso de ciertas vestimentas, ciertas tradiciones y el culto a ciertas huacas. Y justamente Cerro de Pasco se encuentra en un territorio fronterizo de dos de ellos, los Chinchaycochas y los Yarus. Las evidencias documentales y arqueológicas nos indican que los Chinchaycochas vivían en los alrededores de la laguna del mismo nombre, en lo que es la actual provincia de Junín y el sur de Pasco, y se caracterizaban por tener una economía principalmente pastoril. Por otro lado, los Yarus ocupaban la parte norte de las Punas, el sur del Valle del Huallaga y la margen sur del Chaupiguaranga, ocupando lo que son las actuales provincias de Pasco y gran parte de Daniel Alcides Carrión. Y como se habrán dado cuenta, no tenemos fechas exactas, no tenemos una historia tan detallada de su secuencia, de su ocupación, como sí lo podemos hacer para el Valle del Mantaro, a pesar de las limitaciones. Y es justamente por eso, por la falta de investigaciones arqueológicas en la región. Aún así, le podríamos dedicar un programa a cada uno de estos pueblos, a los Chinchaycochas y a los Yarus. Pero nos limitaremos a decir, por falta de tiempo, que independientemente de cuál de estos controlaba el actual territorio de Cerro de Pasco, la economía de la región no cambió mucho. En cuanto a los asentamientos, lo más probable es que se hayan seguido viviendo en estancias y aldeas pequeñas, en las cuales se reunían en momentos de fiesta. Una de estas podría haber sido el sitio de Marcapunta, en la cima del cerro que se eleva al oeste del actual pueblo de Villa de Pasco. A pesar de no haberse realizado ningún estudio arqueológico en el lugar, las imágenes satelitales permiten observar una serie de murallas que rodean y protegen el sitio, lo que nos recuerda ese largo periodo en donde hubo muchos conflictos intercomunales entre el año 1000 y la conquista inca de 1470, como vimos para el caso de los Collas, los Xauxas y los Huancas. También existe una pequeña plataforma construida en la cima del Cerro Raco, a más de 4500 metros sobre el nivel del mar en medio de la Puna, a 32 kilómetros al suroeste de Cerro de Pasco. Raco fue una huaca importante para Chinchaycochas y Yarus, porque era considerado el padre de la maca, y esta plataforma fue probablemente parte de su culto regional. Cuando los incas conquistaron la región, no hubo un cambio significativo en la ocupación de la Puna de Pasco. Construyeron la ciudad inca de Pumpu al noroeste del lago Chinchaycocha, en la naciente del río Mantaro, y allí era llevado el tributo estatal, para lo cual se construyó un sistema de colcas o almacenes en donde poder acumular la producción agrícola. Y si bien una parte de la población fue reasentada en Pumpu, el resto de la ocupación se mantuvo igual. El cambio no fue tan brusco en este caso. Con la captura de Atahualpa en 1532 y el colapso de la administración imperial, muchas de estas ciudades fueron abandonadas, como pasó con Pumpu, y la población regresó a sus viviendas tradicionales. Pero el nuevo orden colonial que se implantaría vendría a menoscabar las tradiciones y la economía andina. Debido a que el gobierno español buscaba evangelizar más eficientemente y controlar a una población caracterizada por moverse constantemente, se instauraron las reducciones. ¿Qué eran? Bueno, estos eran nuevos pueblos creados por los españoles durante el virreinato, en los cuales se obligaba a vivir a la población indígena para tenerlas mejor controladas.
Eran sacados de sus viviendas tradicionales para mandarlos a los nuevos pueblos que se iban fundando. Entre 1569 y 1581 se realizó este proceso de desarraigo comunal, bajo el mandato de Francisco de Toledo. Pueblos rivales fueron obligados a convivir, mientras que otros fueron separados y pasaron a habitar en los nuevos asentamientos, que seguían un diseño hispano. Pueblos organizados en cuadrículas con una plaza central, en donde se ubicaba el templo cristiano y las sedes de gobierno. Algo totalmente diferente a la forma tradicional de vida andina, y sobre todo de vida pastoril. En el caso de Pasco, el nuevo pueblo fundado en 1570 fue Nuestra Señora de las Nieves de Pasco, que es la actual villa de Pasco, perteneciente al repartimiento de los Yanamates. Junto con San Juan de Yanacachi, estaba encomendado en Martín Guzmán, y entre ambos lugares sumaban unos 136 indios tributarios, es decir, hombres adultos. ¿Y qué sucedía en el área de la actual ciudad de Cerro de Pasco? Si bien la leyenda de Huaricapcha nos habla de que las fuentes de plata fueron descubiertas en 1630, lo cierto es que ya había pleitos legales por la posesión y explotación de las minas de Pasco en 1567. Con el descubrimiento de la veta de plata del cerro de Yauricocha, empezó la ocupación del entonces conocido como San Esteban de Yauricocha. Debido a que las minas de Potosí eran las más ricas y explotadas de la época, Yauricocha no tuvo una cantidad muy grande de personas en los siglos XVI y XVII. Incluso, en 1769, Cerro de Pasco contaba solo con 286 habitantes, 90 españoles, 104 mestizos y 92 indios, sin contar nuevamente a las mujeres y los niños. Aún así, la corona española la nombró Ciudad Real de Minas mediante Real Cédula en 1639 y en 1785 se fusionó con la Caja de Jauja. Tenemos también muy poca información sobre las primeras décadas de explotación en Yauricocha, pero podemos suponer que se usó la misma tecnología que en Potosí, en donde al inicio no hubo muchos cambios respecto a la explotación precolonial. Se utilizaron socavones pequeños para alcanzar las vetas, pero sí llegó a desaparecer el uso de las astas de cérvido como herramienta de excavación. La innovación tecnológica llegó con el uso de puntas de acero, para reemplazar las más débiles puntas de cobre o bronce como herramientas de trabajo. Pero el cambio más significativo en Potosí llegó a finales del siglo XVI, cuando se empezó a utilizar el amalgamiento para purificar la plata. Para ello se construyeron ingenios en donde los molinos de piedra, con diámetros de 8 metros, trituraban el mineral utilizando energía humana, animal o hidráulica para funcionar. Luego este mineral triturado era combinado con agua, sal, mercurio, conocido como azogue, y algunos reactivos como hierro en polvo y sulfato de cobre. Este proceso demoraba hasta 25 días en completar el amalgamiento. Se pasaba después a un proceso de lavado para desprenderse de las impurezas y finalmente se calentaba el metal para eliminar el mercurio, obteniéndose así plata pura. En el trabajo minero estaban involucrados varios oficios: los barreteros, que cortaban el mineral; los apires, que cargaban el mineral fuera del socavón; los y las paliris, que seleccionaban el material descartando los desechos; y luego se pasaba a la purificación, en donde los indios morteros trituraban el mineral, lo tamizaban, un trabajo en donde también participaban mujeres, y luego los repasiris se encargaban de repasar la amalgama con sus pies. Los indígenas vivían en terribles condiciones de explotación producto de la mita minera, una institución originalmente andina que había sido deformada durante el virreinato. Si bien la falta de estudios y de fuentes no nos permite saber si la mita minera se implementó en Yauricocha, sí conocemos cuáles fueron los peligros de los diversos trabajadores mineros de la época. Los apires estaban expuestos a bruscos cambios de temperatura, caídas y derrumbes, uno de los cuales mató a unos 300 trabajadores en la zona, que actualmente es conocida como Matagente. Por otro lado, los trabajadores de los ingenios estaban expuestos a envenenamiento por mercurio, o a silicosis, una enfermedad del aparato respiratorio, por inhalar el polvo metálico. Es también la época en la que empezó el deterioro medioambiental. La necesidad de combustible depredó los pocos bosques cercanos. En el caso de Yauricocha, se habrían acabado con los pocos bosques de quinoales de la Puna.
mientras que los relaves empezaron la contaminación de las aguas y de la tierra, un problema que hasta ahora seguimos arrastrando y que cada vez está empeorando. Todos estos problemas no impidieron el paulatino crecimiento de Yauricocha. Como mencionamos, para 1769 apenas contaba con 286 habitantes, y era uno de los múltiples asentamientos mineros de la época que tenían una producción más bien modesta. Sin embargo, el descubrimiento de la veta de Yanacancha transformó este pequeño pueblo en una gran ciudad. Con la decadencia de Potosí, la cual habría disminuido su población en un 80% para 1776, Yauricocha se convirtió en el principal yacimiento minero de la colonia, llegando a producir el 40% de toda la plata del virreinato entre 1771 y 1824, llegando a ser más de la mitad en los últimos años del siglo XVIII. Esta época también trajo un cambio significativo en la mano de obra indígena. Debido a la rápida disminución de la población por las condiciones de explotación, los españoles empezaron a contratar a los indígenas para que trabajen en las minas. Se buscó establecer una mita minera similar a la de Potosí, pero los pueblos y sus curacas se opusieron luego de haber conocido los horrores de este tipo de trabajo. Así, se pasó de tener un mercado laboral cautivo, movilizado por la mita, a tener uno laboral estacional, en donde los trabajadores se empleaban en épocas en donde podían dejar sus campos de cultivo y se convirtieron en indígenas asalariados. Lamentablemente, esto no significó el fin de la explotación, pues se les contrataba con el sistema de enganche. ¿Y cómo funcionaba? ¿Cómo era este sistema? Se le pagaba al trabajador por adelantado para que vaya por un periodo de tiempo a la mina, pero estando allí se le vendía con sobreprecio la comida, bebida, coca y otros productos que necesitaban para la vida diaria. Como consecuencia de ello, el indígena se quedaba sin dinero, teniendo que solicitar créditos para que pudiera subsistir, generándose una nueva deuda que solo podía pagar empleándose nuevamente en la mina, en donde volvía a endeudarse con el empresario minero. La población de los alrededores de Pasco, Tarma, Huánuco y Conchucos entraron en este ciclo de nunca acabar de indígenas esclavizados. Los indígenas también sufrían por uno de los problemas que afectarían la historia minera de Pasco durante décadas: las inundaciones. Las ricas fuentes de agua que la convirtieron en una región importante para el pastoreo precolonial ahora se convertían en un estorbo, pues terminaban anegando los socavones impidiendo la explotación de las vetas. Para solucionar este problema, los mineros hicieron que los trabajadores saquen el agua en baldes hacia la superficie, pero rápidamente se volvió ineficiente. La alternativa fue excavar túneles de drenaje, siendo José Maíz el primero en implementarlo en el año 1760. La ciudad terminó entrando en un boom económico, producto de esta enorme riqueza que tenían las vetas, y que llevó a que se instalara una caja real en 1699, encargada de la cobranza de los tributos de Tarma, Huánuco, Cajatambo, Huaylas, Huamalíes y Conchucos. Tenemos que recordar que todo este desarrollo solo terminó beneficiando a unos pocos. Las minas estaban en manos de varios pequeños empresarios, no del Estado colonial. Para 1799 se registraron 112 mineros y 103 haciendas de beneficio, las cifras más altas de todo el virreinato. Ese mismo año se registraron unos 2.470 operarios, que representaban el 27% del total de trabajadores mineros del virreinato, pero que producían un poco más del 50% de toda la plata extraída. Si sumamos a sus familias, en total tendríamos unos 5.000 habitantes en el asiento minero. Esta creciente población no podía ser abastecida con los productos de la región, por lo que el auge de Pasco motivó el establecimiento de redes mercantiles, que convirtieron a la ciudad en el eje del comercio de la Sierra Central, impulsando el crecimiento económico de toda el área. Esto también facilitó el crecimiento de pueblos cercanos como Rancas y Yanahuanca. A Pasco llegaban dos tipos de insumos: para minería y para consumo en general. El azogue, necesario para el amalgamiento, llegaba de Huancavelica, pero principalmente de Europa vía Lima. En 1810 y 1813, la importación europea llegó a representar la mitad de lo utilizado en las minas. Por otro lado, tejidos europeos como ropa de Castilla, bretañas y angaripolas, así como libros y muebles, eran enviados para la comodidad de los empresarios mineros. Desde Lima también se obtenía el aguardiente iqueño. Este movimiento comercial convirtió a la ruta Lima-Canta-Pasco en una vía importante durante una época sin carreteras.
Los arrieros mantuvieron el funcionamiento de esta ruta, gracias a los constantes viajes con sus caravanas de mulas y llamas, único medio de transporte de toda la mercancía que se movía. En cuanto al comercio interior, tenemos que de Huamanga llegaban tocuyos, pañetes, bayetas, zapatos y peliones. De Huánuco llegaba coca y aguardiente. De Conchucos, Jauja y Cajatambo llegaban harinas y productos variados llegaban desde Huaylas, Huamalíes, Huancayo y Huanta. Sobre el movimiento comercial del trigo, sal, tubérculos, legumbres y leña, se conoce muy poco debido a que estos no pagaban impuestos. El final del periodo colonial trajo consigo una serie de levantamientos indígenas, y si bien no hubo una revuelta importante en Pasco hasta la Guerra de la Independencia, la zona no estuvo exenta de violencia. En marzo de 1780 hubo un motín, en donde se apedreó al administrador de alcabalas, y se quemaron documentos debido a algunos rumores sobre nuevos impuestos a la venta de sal, coca, carbón y leña. El virrey Guirior vio esto como parte de una conspiración mayor, que incluía la rebelión de Tupac Amaru II. Otro incidente sucedió en 1792, cuando un comisionado nombrado por el virrey Gil para que supervisara las actividades de los mineros de Pasco tuvo una recepción tan hostil que sostuvo haber descubierto una sublevación declarada, un tumulto ciego, violento y ardiente que le hizo evocar la de Tupamaro, la cual empezó por la resistencia de un indio insolente y atrevido a las órdenes de su corregidor. Claramente era una región convulsa, pero no había hasta ahora ningún movimiento independentista. A pesar de todos estos eventos, el crecimiento de la ciudad no paraba. Para 1806 se inició un nuevo socavón en Quiulacocha, aunque recién se culminaría luego de la independencia. También se buscaron nuevas soluciones para el eterno problema de las inundaciones. Es así que en 1812 varias minas alcanzaron el nivel del agua y la producción cayó en un 68%. Esto llevó a que un grupo de capitalistas limeños buscaran persuadir al inventor Richard Trevithick y adquirir motores de vapor de alta presión para bombear el agua fuera de las minas. Los motores llegaron al Callao en 1815, pero el difícil camino de la ruta Lima-Pasco-Villacanta, que atravesaba la cordillera de la Viuda, y la limitada capacidad de carga de los arrieros demoraron la llegada de las máquinas. La primera de ellas llegaría a instalarse recién en 1816, en el paraje de Santa Rosa, y ya para 1819 se tenían 3 motores en Cerro, sumándose uno en Calla y otro en Yanacancha. Al año siguiente, producto de la implementación de esta tecnología, la producción subió en 350%. La necesidad de combustible llevó a que se empezaran a explotar las vetas de carbón de Goilerisquisca y Rancas, ambos en Pasco. Este crecimiento venía después de una seguidilla de años de baja producción. El inicio de la Guerra de Independencia terminaría con toda esta producción minera en Pasco por unos años. Esta primera parte de la historia se detiene a puertas de la Guerra de Independencia, justamente porque el proceso que sigue es ya muy distinto. La producción minera se paraliza y se suceden unos años de constantes combates, incursiones y pequeños enfrentamientos. En futuros episodios continuaremos con la historia de Cerro de Pasco en los siglos XIX y XX, épocas bastante conocidas por el crecimiento de la ciudad y por los constantes abusos que se cometieron con la población. Espero que haya sido de su interés la historia de esta ciudad, hasta ahora abandonada no solo por el Estado, sino también por la memoria colectiva, que no recuerda la importancia que han tenido los pasqueños en la historia peruana. Antes de despedirme, les dejo algunos textos que me han servido para armar este episodio y que contienen mucha más información. Sobre los cazadores, pueden revisar el texto de Luis Hurtado de Mendoza, Cazadores de las Punas de Junín y Cerro de Pasco, Perú, en la revista Estudios Atacameños número 8. Está para descargar en la página de la revista. Jeffrey Vera tiene un artículo en línea que se llama Ocupaciones prehispánicas en las cuencas de Paucartambo y Quiparacra, Huachón, y la región de Pasco, Perú. En este artículo menciona algunos sitios arqueológicos de la zona de Rancas, y bueno, no hay mucho más detalle porque no hay estudios nuevamente. Sería bueno que se pueda apoyar algún proyecto de investigación en la región. Sobre la parte tardía y la ocupación inca tenemos el trabajo de Ramiro Matos, Pumpu, Centro Administrativo Inca de la Puna de Junín. Esto lo pueden encontrar en algunas bibliotecas como la Biblioteca del Museo de Arqueología de Pueblo Libre. Creo que también está en la Biblioteca Nacional. Aparte de estos trabajos de arqueólogos, creo que es importante resaltar el trabajo de investigadores locales, de pasqueños que han escrito sobre su historia
y que justamente es de las mejores fuentes para conocer el pasado precolonial y el pasado republicano de la zona. Uno de ellos es Marino Pacheco, conocido en la región, y que junto con sus colegas de la Universidad Daniel Alcides Carrión formaron el grupo de estudios Emilio Choi y sacaron varias publicaciones sobre la historia de Pasco. Uno de estos trabajos, en coautoría de Marino Pacheco, Miguel Salcedo, Alejandro Reyes y Toribio Llantas, es el libro Pasco Colonial, siglos XVI, XVII y XVIII, que tiene excelente información sobre todas las referencias coloniales que hay de Pasco. Luego otros trabajos que recomiendo bastante son los compendios de Historia Económica del Perú que sacó el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, hace unos años y que están todos en línea en su página. En el volumen 2, Economía del Periodo Colonial Temprano, está el capítulo de Carmen Salazar Soler, Minería y Moneda en la Época Colonial Temprana, y en el número 3, de Economía del Periodo Colonial Tardío, está el capítulo de Carlos Contreras, La minería en el Perú en la Época Colonial Tardía, 1700-1824. Y bueno, si quieren conocer más sobre los otros aspectos como la agricultura, la industria, pueden revisar estos trabajos. Finalmente, en este volumen 3 también está el capítulo de Magdalena Chocano, Población, Producción Agraria y Mercado Interno 1700-1824, en donde justamente habla de todas estas redes mercantiles que se van armando, como la importante red que genera Cerro de Pasco y que va a continuar todavía hacia el siglo XIX. Pues bien, eso sería todo en este capítulo. Como saben, cualquier comentario, consulta o crítica la pueden dejar en la caja de comentarios. También pueden escribir a la cuenta de Twitter de este podcast para sugerirnos qué temas les gustaría que toquemos. Si es que les interesa, por ejemplo, un capítulo de Yaros Chinchecochas o otros grupos de la Sierra Central. Estamos como @más de 200 en Twitter, 200 en números. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio.